Hola, bienvenido y bienvenida a Código para Todos. Continuamos con el ejercicio del tema 2, que teníamos un enunciado general de de todo el ejercicio, y ahora vamos a hacer la segunda parte, la referente al cliente. El enunciado de esta parte sería: crea un programa en Java que se conecte al servidor, que hicimos en el vídeo anterior, a través de un socket, usando la dirección IP del servidor, en este caso será localhost, y el puerto en el que éste se encuentra a la escucha. Una vez establecida la conexión, el cliente deberá recibir el mensaje de saludo del servidor, enviar una letra al servidor cuando se la solicite, repetir este proceso hasta que el servidor le indique que ha ganado o perdido la partida. Habíamos creado en nuestro proyecto servidor la clase servidor, que extiende de threads para crear hilos con sus flujos de entrada y salida, y el programa ejecutar servidor, que lo ejecutaba creando el server socket. Vamos a hacer una copia de este ejercicio para continuar. Lo llamamos ejercicio 2 cliente. Bien, lo tenemos aquí. Tenemos nuestros paquetes con sus clases y vamos a crear, igual que teníamos un programa ejecutar servidor, pues vamos a crear uno que va a ser ejecutar cliente, también con método main, que es el que se va a encargar de crear los hilos clientes, si es que va a haber varios. Llamamos ejecutar cliente. Bien. Bueno, para conectarnos desde un cliente a un servidor necesitamos dos valores. Uno, el puerto que tiene abierto ese servidor y dónde está el servidor. Vamos a definir el puerto con una variable entera. Vamos a llamar puerto servidor. Recordamos que en ejecutar servidor lo teníamos puesto como el puerto 6000, pues en el cliente tiene que ser el mismo. Y una variable de tipo string, que lo llamamos llamado host, que es la dirección donde está el servidor. Los clientes estarán en cualquier parte del mundo. Nosotros, para hacer las pruebas, los creamos en nuestro mismo ordenador. Por lo tanto, la dirección IP de nuestro ordenador, al ser el mismo, pues es localhost. Si tuvieras otro ordenador en paralelo, un portátil o otro ordenador en otro sitio, pues habría que localizar la dirección IP del servidor, pero no nos vamos a complicar la vida. Una vez que hemos definido los valores que necesitamos para encontrar al servidor, vamos a crear un cliente, un objeto de la clase cliente que no hemos creado todavía, y le vamos a decir que es un nuevo objeto de la clase cliente, y como parámetro le vamos a pasar la dirección IP, en este caso localhost del servidor, y el puerto que hemos definido. Nos dice el entorno de desarrollo que la clase no está creada. Le decimos que la cree con el constructor que le hemos indicado, que tenemos aquí nuestra clase cliente, y como va a ser un hilo, pues extiende de trea y sobrescribe el método run, porque esto ya lo hicimos en el tema número 1. Este cliente, pues como le tenemos que pasar esos parámetros, tendrá que tener un atributo de tipo string host, no sé qué pasa ahora, y un puerto, y le decimos en el constructor que el host es el que le pasamos por parámetro y que el puerto
es el que le pasamos por parámetro. Ya tenemos el constructor que necesitábamos y ahora en el run tenemos que crear el socket por el que se va a comunicar con el servidor. Socket es un nuevo objeto de la clase socket en el que, aquí tenemos el constructor que nos hace falta, le pasamos por parámetro una dirección y un puerto, que son los que hemos definido más arriba. Tenemos host y puerto. Y ahora pues hay que repetir, bueno, esto nos está diciendo, claro, que tiene que estar dentro de un bloque try catch porque puede lanzar estas excepciones. Dentro, bueno, esto lo vamos a poner, como ya aprendimos, en un bloque try catch con resources para que nos cierre al final los recursos. También tenemos que abrir ahora los flujos de entrada y salida, igual que hacíamos en el servidor. Abrimos la clase servidor. Tenemos aquí que hay que crear un flujo de entrada y un flujo de salida. Y dije que esto es muy largo y tiene muchas clases, una dentro de otra, pero siempre es igual. Y es igual en el servidor y es igual en el cliente. Así que simplemente lo copiamos, nos vamos al cliente, lo pegamos aquí, importamos las clases que necesitamos y ya lo tenemos completo. Aquí da error. Claro, porque no es cliente, es socket, que es el objeto que estamos manejando. Y como el cliente va a ser el que va a tener que introducir las letras del juego para acertarlas, pues ya que estamos aquí, vamos a incluir dentro de este try catch el escáner. Y ya que lo tenemos, eh, y también nos lo cerrará cuando se salga de todo esto. Ahora recordamos que el servidor lo primero que hacía era enviarle un mensaje al cliente. Pues vamos a leer este mensaje. Nos vamos al cliente, le vamos a decir, vamos a guardar ese mensaje en una variable string, vamos a llamar mensaje servidor y vamos a decir system.out.println para que nos muestre por pantalla. Servidor dice y le vamos a concatenar el mensaje servidor que va a ser lo que entra por el buffer. Entrada.readline. Utilizamos el buffer de entrada, leemos la línea completa, aunque solamente va a mandar una letra, pero leemos la línea completa y decimos, lo guardamos en mensaje servidor y ahora decimos servidor dice mensaje servidor. Vamos a ver si esto funciona. Primero tenemos que ejecutar el servidor. Vamos a run file. Ahí lo tenemos. Servidor concurrente, servidor iniciado, escuchando en el puerto 6000, esperando conexión con clientes. Ahí ahora mismo parado. Nos vamos a ejecutar cliente, le decimos, pues llega un cliente y se conecta. Y esto ha fallado porque no nos hemos dado cuenta de que no hemos creado el cliente, el hilo cliente, pero no hemos hecho que comience su ejecución. Por tanto, esto no hace nada. Paramos el servidor y añadimos en ejecutar cliente, pues que el hilo cliente comience.
porque si no, poco hacemos. Bien, nos vamos a ejecutar servidor, vamos aquí, como vimos antes, y ejecutar cliente. Le damos a Run File y aquí tenemos. En el cliente nos dice, servidor dice, bienvenido al juego del ahorcado, que es el mensaje que nos mandaba el servidor cuando se conectaba a un cliente. Y en el cliente aparece conexión establecida con el cliente. Nos vamos al servidor y vemos que lo primero que hace es enviar este mensaje, que es el que recibe el cliente, y también una vez que llega la conexión, aparece en el servidor conexión establecida con el cliente. Y en el cliente, pues recibe por la entrada, por el buffer de entrada, recibe el mensaje que nos ha puesto aquí. Servidor dice, bienvenido al juego del ahorcado. Aquí vamos a cambiar esto para que no nos muestre tanto detalle, ya lo pondremos bien en su momento. Aquí también. No sé si habrá más. No, ya está. Y con esto pues tenemos la comunicación cliente-servidor. Ya hemos conseguido que se hablen entre ellos. El cliente, como ya no tiene nada más, simplemente muestra el mensaje que ha recibido, pues termina su ejecución y se acabó el hilo. En el próximo vídeo pues haremos que haya una comunicación entre servidor y cliente hasta que el juego se haya terminado. Una cosita más. Si ahora intentamos ejecutar el servidor otra vez, vemos que falla porque ya está el servidor funcionando y no se vuelve a poner, no se puede volver a poner en funcionamiento. Y si lo paramos, es un error que nos puede dar. Y si lo paramos, e intentamos arrancar el cliente, pues de nuevo nos va a dar un error porque si no hay servidor al que conectarse, pues este programa falla, se nos metería aquí en esta sección de error de entrada y salida. Lo que sí podemos hacer es, una vez que hemos ejecutado el servidor, tenemos aquí, podemos crear tantos clientes como queramos. Vamos a un file, aquí tenemos un cliente que ha recibido el mensaje de bienvenido al juego del ahorcado y en el servidor se ha establecido conexión con el cliente. Volvemos a lanzar otro cliente. Ya tenemos, aquí está el run 1, el run 2, aquí, de nuevo, son distintos. Aquí vuelve a decir y en el servidor se ha establecido conexión con otro cliente y así sucesivamente. Podemos crear otro cliente que vuelve a recibir el mensaje del servidor y en el servidor nos aparece que ya se han establecido 3 conexiones con clientes. Los clientes terminan rápido porque todavía no tienen la lógica implementada, pero vemos que las conexiones se establecen. Ahora podemos ver cuál va a ser la conversación entre servidor y cliente. En primer lugar, como ya hemos programado, el servidor le envía un mensaje al cliente con salida en el que dice bienvenido al juego del ahorcado. El cliente con entrada real line recibe ese mensaje y lo muestra en pantalla diciendo servidor dice bienvenido al juego del ahorcado. De nuevo, el servidor le envía un mensaje que le pregunta introduce una letra y el cliente le responde enviando una letra. Hemos puesto la A como ejemplo. El servidor recibe esa letra, la trata con la lógica del juego y da el resultado, si ha acertado, si no ha acertado, si ha ganado el juego, si ha finalizado, etc. Todos los mensajes que dé el resultado del juego. Por lo tanto, ahora nos queda, bueno, paramos el servidor,
ya no hace falta, borramos esto para que no nos maree, cerramos ejecutar cliente y ejecutar servidor, que no nos hace falta, y ponemos cliente y servidor, a ver si me sale esto, lo ponemos en paralelo porque vamos a ir trabajando con los dos a la vez. A ver si quito un poco esto para que nos quepa. Bien. Bueno, ya tenemos el mensaje que envía por la salida el servidor y que lo recibe el cliente guardándolo en la cadena mensaje servidor. Esto van a ir hablando continuamente, por lo tanto lo vamos a meter dentro de un while, que por ahora lo vamos a hacer infinito, aunque eso lo cambiaremos luego. Metemos el mensaje dentro del while y a continuación, bueno, no, perdón, esto lo vamos a poner arriba porque esto lo va a decir solamente una vez. Y ahora, en el while, si le ponemos que le mande por la salida con el método println que introduce una letra. En el cliente, como va a recibir la entrada varias veces, vamos a dividir esto en dos partes. Ponemos un while true también, en principio. Y ahora esto lo metemos dentro del while y como condición del while le decimos mientras, bueno, guardamos el mensaje servidor la entrada que nos ha dado el servidor, aquí lo tenemos, y le decimos mientras este mensaje no sea nulo, pues a lo que esté dentro. Lo primero es recibir ese primer mensaje. Esto es modificando lo anterior, porque claro, en el ejemplo de antes nos bastaba con eso y ahora había que hacerlo dentro del while porque tiene que estar comunicándose. Si lo ponemos una vez sola, pues se hablan, se escuchan y ya está. Bueno, recapitulamos. El servidor envía el mensaje de bienvenida y el cliente lo recibe una vez. Como la entrada no es nula, pues entra dentro del while. Ahora el servidor le manda por la salida la frase introduce una letra. Ahora el cliente vuelve al while y lee ese mensaje que le ha mandado el servidor. Decimos, si mensaje servidor, el que me ha mandado, contiene la frase que tenemos aquí, por si nos dice otra cosa, definimos una variable de tipo string en el que le decimos que guarde la línea que le mandemos por teclado, aunque solamente le mandamos una letra, pero no lo vamos a controlar para no complicar más el código. Eso sí, si es una sola letra, esto hay que controlarlo. Pues si le meto dos letras, pues ya se ha estropeado todo. Y lo convertimos a mayúscula para que tampoco tengamos problemas de ver qué es lo que hay. Ya le hemos metido la letra que vamos a probar mediante el teclado, lo tenemos en string letra y se la mandamos al servidor mediante el buffer de salida y le decimos println la letra. Ahora es el servidor el que escucha esa letra. Lo guardamos en una variable llamada letra recibida y esta letra es lo que viene por la entrada y leemos la línea completa. Le decimos si letra recibida no es nula, hace que no nos envíe nada. Y a la vez
letra recibida, la longitud es 1, pues entonces, es que esto, claro, no sé, no se lee bien, porque como tengo la letra grande, para que se vea bien. Si la letra recibida no es nula, para que no nos dé error, y la letra recibida mide una letra solamente, entonces es que hemos medido bien la palabra, pues ahora vamos a convertirla a char. Letra recibida y cogemos la primera y única letra, porque no puede tener más, porque aquí le hemos dicho que solamente entre si tiene longitud 1. Entonces coge la letra que le hemos enviado, el cliente le ha mandado una letra, el servidor la ha recibido, aquí, la ha guardado en letra recibida, comprueba que no es nula y que mide un carácter y la guardamos en una variable de tipo char denominada letra. Esta letra se la vamos a mandar a la lógica del juego para que la examine y vea si es correcta, pero ya tenemos, a expensas de la respuesta del juego, creado cliente y servidor. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a cerrar, bueno, grabamos, cerramos todo, le decimos, bueno, primero también, esto está mal, cliente, la mandamos a clases, con reflector, aquí tenemos ya nuestras clases bien distribuidas, tenemos la lógica del juego que tenemos que implementar en el próximo vídeo, ejecutar servidor y ejecutar cliente y las clases servidor y cliente. Vamos a ejecutar servidor primero, aquí lo tenemos, esperando conexiones, ejecutamos el cliente y ahora vemos la lógica. En el servidor nos aparece que se ha establecido una conexión con el cliente y en el cliente nos dice, servidor dice, bienvenido al juego del ahorcado y servidor dice, de nuevo, introduce una letra y nos está esperando que metamos una letra. Metemos la A y se ha ido al servidor. Bueno, abrimos el servidor. Se ha ido al servidor, ha recibido la letra. Como todavía no hemos implementado la lógica del juego, no hace nada. Vuelve a repetir y el cliente, pues, vuelve a decir introduce una letra. Ha hecho el while, nos manda otra vez introduce una letra y el cliente, pues aquí las letras. Tenemos la F, la E y así continuamente hasta que la lógica del juego nos diga si estamos acertando o fallando o si hemos ganado o lo que sea. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo en el que haremos la lógica del juego.